Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Qué gusto volver a vernos. Bueno, vamos a esperar que vengan llegando. Qué gusto, hola, hola. Bienvenidos, bienvenidos a este vivo. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Vamos a arreglar la cámara. Qué lindo volver a encontrarnos y volver a conversar sobre un tema interesante. Hola Marilú, hola Cipriano, hola Irando Soles, Castillo, ¿cómo están? Bien, bien, qué lindo que se van sumando. Hola Dulce, ¿cómo estás Dulce? Hola, señora Lemos, ¿cómo anda? Qué gusto verla. Hola Feti. Hola, Dron Uruguay. Hola, hola a todos. Qué gusto, qué gusto, qué gusto volver a encontrarnos y conversar sobre estos temas que nos interesan a todos. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están, Carita? Hola, qué lindo, qué lindo, qué lindo volver a vernos y qué lindo compartir entre todos estos temas apasionantes de los misterios que tantos nos interesan, los misterios. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que realmente es súper interesante, que a mí particularmente me gusta muchísimo, que es el tema de los sueños. Aquellos que me conocen ya saben que, bueno, soy una apasionada de toda la simbología de los sueños y es tanto así que siempre estoy analizándole los sueños a mis alumnos porque es también una forma de entrenamiento para mi mente. Me gusta mucho, muchísimo y bueno, creo que he recopilado a lo largo de más de 30 años toda una información simbólica sobre este mundo que es muy atrapante. Bueno, hola Elías Castro, ¿cómo estás? Elías Castro desde Honduras, si no me equivoco, Honduras. Hola Mónica, ¿cómo están? Bueno, qué lindo que se van uniendo poquito a poquito. Bueno, vamos a comenzar entonces este tema apasionante que por supuesto que a todos nos ha pasado, porque todos soñamos de una manera o de otra, tenemos algunas revelaciones también y también tenemos premoniciones y también tenemos contacto con el mundo de los espíritus y también tenemos contacto con el mundo de los difuntos porque verdaderamente, hola desde Barcelona, bueno, qué lindo. Verdaderamente es un mundo atrapante para todos y aunque a veces, varias veces me han dicho, yo no sueño porque en realidad no me acuerdo, pero creo que no sueño. Bueno, en realidad todos soñamos. Eso es algo natural nuestro, igual que la espiritualidad. La espiritualidad es algo totalmente natural. Lo que pasa es que vivimos en épocas donde esto natural se ha convertido en sobrenatural y como hablábamos en el vivo del domingo pasado, es una suerte de para loquitos, pero en realidad esto es algo que nos compete a todos, y para todos. Entonces, el tema de los sueños se nos manifiesta también para todos, con muchos mensajes, se nos manifiesta con muchas revelaciones, pero por sobre todas las cosas, los sueños nos envían mensajes de nuestro mundo interno. Me pregunta acá Hilando Soles que por qué no recordamos algunos. Bueno, hay muchas cosas que suceden dentro nuestro. A veces la psique nos protege y entonces esos sueños que la conciencia aún no puede saber porque no está preparada. Recuerden que hay un mundo oculto que nosotros le podemos llamar mundo espiritual, la psicología le llama el inconsciente, y ese mundo oculto para nuestra conciencia, ese mundo se va revelando poco a poco hacia la conciencia. Y se revela poco a poco porque las aguas del inconsciente son aguas verdaderamente muy profundas y en esas aguas nuestra psique colapsaría. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se va a pasar poco a poco, se va pasando esa información simbólica al mundo de la conciencia. Por eso, desde la alquimia hay una frase que dice natura non facit saltus.
La naturaleza no hace saltos. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros somos seres de procesos, que cada cosa tiene un proceso, tiene un inicio, un desarrollo y un final. Y ese inicio, desarrollo y final hay que hacerlo de forma natural. Por eso no es aconsejable realizar esos saltos con, por ejemplo, plantas, las famosas plantas sagradas, plantas alucinógenas. Esas son en realidad cosas que se utilizan para pegar saltos, pero no está bueno. ¿Por qué? Porque podemos pegar un salto y saber determinadas cosas y entender determinadas cosas y ver determinadas cosas de nuestro mundo interno. Pero tarde o temprano la conciencia tiene que volver a su estado natural. Y ahí viene lo que la gente denomina el bajón. Ese bajón es que subió muy rápido y descendió muy rápido también. Bueno, ese descenso tan rápido, vamos a acomodar la cámara un poquito, ese descenso tan rápido que se tiene, nosotros lo experimentamos como un bajón. Entonces, como les dije, natura non facit saltus, la naturaleza no hace saltos, somos seres de procesos. Todo lo que nosotros tenemos que aprender es a través de un proceso. Y lo espiritual es igual el aprendizaje que como sucede, por ejemplo, en lo material. Nosotros tenemos que aprender a leer, a escribir, tenemos que aprender a sumar, a restar, tenemos que aprender a atarnos los cordones, a bañarnos, etcétera, a caminar, por supuesto, a hablar, por supuesto. Bueno, y todo eso es a través de procesos. Todo es a través de procesos. Nosotros lo vamos haciendo poquito a poco, hasta que lo aprendemos. Con lo espiritual sucede exactamente lo mismo. Dice Sibilac, dice, ¿qué es cuando soñamos? Nos levantamos y volvemos a ir al mismo sueño. Ah, eso es interesante. ¿Por qué? Porque en realidad se nos está enviando un mensaje importante. Por eso vamos a hablar de los diferentes mensajes. Es que, fíjense qué interesante esto. Yo les digo sinceramente, yo soy una fan de la humanidad. Yo adoro el género humano porque me parece que somos algo increíble los seres humanos. Bueno, por supuesto, también hay personajes que son complicados en nuestra humanidad, sin lugar a dudas que sí, pero las capacidades que tienen los seres humanos es increíble. Y como les decía en el vivo del domingo pasado, he conocido gente con capacidades impresionantes que nosotros podríamos decir sobrenatural, o he tenido experiencias también que podríamos llamar sobrenaturales para ponerles un nombre. Y es que nuestro género humano tiene una enorme capacidad, y es la capacidad de estar entre dos mundos, entre el mundo superior y el mundo inferior. Y es ahí el problema, porque estamos entre dos mundos. Me dicen acá, dice, yo siempre he tenido sueños, se me pasó, a ver, yo soy nueva en esto, entonces este es mi segundo vivo, entonces ténganme un poquito de paciencia, a ver qué dice. Yo siempre he tenido sueños muy vívidos, soñaba con personas muertas que quería que yo fuese a su portal. Ah, sí. Es que el mundo de los vivos y de los muertos, en ese mundo onírico, en el mundo astral, dejan de estar separados, se unen. Por eso vamos a hablar bastante sobre todos estos temas. Es bien interesante entendernos, porque entender el mundo de los sueños significa entendernos. Ustedes piensen esto. Ustedes piensen que nosotros, los seres humanos, no vivimos 12 horas, 16, 18 horas, las horas que cada uno esté despierto. No vivimos simplemente eso, nosotros vivimos 24 horas. Y esas 24 horas que vivimos, gran parte también la pasamos durmiendo, soñando. Y es ahí, en ese mundo de los sueños, donde nosotros también existimos, donde nosotros también vivimos y donde nosotros experimentamos otro tipo de cosas completamente diferentes a las que experimentamos en el diario vivir. En el diario vivir una persona puede ser, por ejemplo,
puede ser miedosa, puede ser introvertida, puede no ser o no denominarse espiritual, y sin embargo en el mundo de los sueños le pasa de todo, de todo. Yo he escuchado sueños de alumnas que son muy tranquilas, muy calmas, ellas, muy introvertidas, y sin embargo tienen sueños que luchan con demonios, que cortan cabeza a dragones, que son heroínas. Bueno, uno podría pensar, bueno, es la psique en realidad que le está revelando. Bueno, vamos a hablar de los diferentes sueños que hay sueños que los analiza el psicólogo, que son sueños de la personalidad, pero hay otros sueños que lo analiza el místico. Esos sueños son del espíritu del místico, son del dominio del místico, son del territorio del místico, porque son sueños que tocan lo espiritual y todos los hemos vivido. Todos hemos hecho contacto con el mundo de los difuntos, hemos hecho contacto con el bajo astral y hemos hecho contacto con el mundo superior. Todos, absolutamente todos. Por eso les digo que soy una gran fan de la humanidad, porque la mente humana tiene cosas aberrantes, totalmente de acuerdo, pero tiene poderes magníficos, cosas excelentes. Me dicen acá, yo siempre he tenido sueños muy vívidos, soñaba con personas muertas. Claro, 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 claro. Bien, 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 bien. Sí, es muy interesante nuestra complejidad, nos dice Hilando Soles, y perfección de sistemas que funcionan sin darnos cuenta. Exactamente, miren qué interesante. Miren esto, estamos conversando. En varias partes del mundo están ustedes, estamos conversando acá nosotros. Yo estoy en Uruguay, ustedes están en otras partes del mundo, que me gustaría saber dónde es que están, por dónde es que andan ustedes. Y fíjense que en esos lugares del mundo estamos conversando todo esto gracias a la inteligencia humana. Qué maravilla, ¿no? El ingenio humano que tiene mucho que ver con la canalización, lo que hoy se denomina como canalización. Bueno, vamos a ingresar. Me gustaría que me dijeran de dónde están mirando, de dónde se han unido. Qué lindo. A mí me encanta todo esto. Me gusta mucho porque miren qué lindo de Chile, qué lindo, qué lindo, qué lindo Chile. Nunca he ido a Chile. Es un debe que tengo. Dice, me dice acá, sueño en capítulos, regreso a los mismos lugares y personajes. Miren, eso es tener buenas capacidades, ¿eh? El poder, y interesantísimo también cuando se sueña y se sabe que se está soñando y cambiar los sueños. Desde Chile, bienvenido Chile, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Desde Canelones, Uruguay, qué lindo. Cubana, ay, qué lindo Cuba, qué lindo, qué linda isla. Qué lindo. Bueno, vamos a ver entonces los diferentes sueños que hay. Bueno, en realidad tenemos sueño de la personalidad, que es el que analiza el psicólogo, el sueño de la personalidad. La personalidad tiene sus sueños particulares y los sueños particulares de la personalidad son las cosas que le pasan en el diario vivir, son las cosas que le suceden, por ejemplo, con sus vínculos, le sucede en su trabajo, sus obstáculos, sus traumas, sus problemas de la infancia. Todos esos son sueños de la personalidad. Miren aquí España, Punta del Este, qué lindo, qué lindo. Bueno, esos sueños de la personalidad son sueños que, como les decía, la psicología los analiza y ayuda al paciente a que pueda entender qué es lo que está sucediendo dentro de su psique, tener una información más fehaciente de lo que sucede, una información que de repente el paciente no la conoce. Pero en realidad la persona recibe toda esa información, la trae a la conciencia, la procesa para que luego pueda ser comprendida, entendida y entonces ahí superarla. Me dicen acá que sueña con su mamá que falleció, dice, pero como si estuviera ahora conmigo sobre cosas actuales. Ah, ahora lo vamos a hablar sin lugar a dudas que sí. Entonces, esos sueños de la personalidad son, como les decía, del diario vivir, son sueños que la persona experimenta en su diario vivir, sus obstáculos, sus traumas, sus dolores,
bueno, sus vínculos, todas las cosas que no ha podido superar desde su personalidad. Bien, y eso es exclusivo del territorio, del dominio de la psicología, ¿no? O de terapeutas también que se encargan de analizar los sueños. Pero hay otros sueños que yo les llamo los sueños del observador. Y esos son los que a mí me encantan, los sueños del observador. Y les voy a contar un poquito para que entiendan qué es el observador, porque esto es importante entenderlo. Y les voy a contar lo siguiente. Hablando de sueños, les voy a contar de una forma muy resumida un sueño que tuve donde aprendí esto del observador. Bueno, aquí que preguntándole a los chicos del penthouse, como yo les digo a los espíritus superiores, preguntándoles, les digo que bueno, que yo quería saber cómo era que funcionaba todo este tema de los sueños. Entonces me veo en un sueño lúcido y ahí en ese sueño lúcido me veo que estoy yo, alguien más y yo como personalidad durmiendo. Y estaba soñando. Esa personalidad estaba soñando con algo que le había sucedido durante el día. Y esta yo que estaba despierta y mirando la personalidad decía, claro, está soñando tal y tal cosa porque en realidad vivió tal y tal cosa durante el día. Y al lado mismo había una entidad muy luminosa que me decía que prestara atención a quien estaba soñando. Y en ese momento me dice, somos tres. En realidad somos tres. ¿No? Somos tres. Y esto es interesante, que seamos tres, porque fíjense que desde el esoterismo siempre se ha hablado de el triángulo, la Trinidad, el número 3 como sagrado, y siempre nosotros lo llevamos a lo religioso, y está bien, las personas que son creyentes lo llevan hacia lo religioso, pero es mucho más que eso. Nosotros somos tres. Nosotros somos una personalidad, somos el observador, el que observa la personalidad y al mismo tiempo tiene contacto con el mundo superior, y somos también ese ser superior que está al lado nuestro, que está, para decirlo de alguna manera, como en otra dimensión. Somos tres. Cuando recibí ese sueño fue una enorme revelación el que seamos tres. Entonces ahí entendí que verdaderamente quien experimenta los problemas, los miedos, los dolores, los grandes sufrimientos, las traiciones, etcétera, etcétera, es la personalidad, nuestra personalidad. Pero a nuestro observador, que es aquel que observa, el observador es una parte nuestra mucho más profunda que en realidad simplemente registra. Es como cuando nosotros nos vamos a un país extranjero y somos turistas. Simplemente registramos, vemos, sí disfrutamos todo, qué lindo, pero estamos viendo, como si pasara todo como en una pantalla, ¿no? Estamos presenciando la historia de ese lugar, los placeres, las cosas lindas, las cosas no tan lindas. Estamos observando, registrando. Ese es el observador. Ese es el observador. Entonces, pero ese también es parte nuestra. Entonces, fíjense, en nuestro diario vivir tenemos una personalidad que vive, interactúa con los otros, juzga, tiene sus conflictos, sus gustos, sus rechazos, sus miedos, sus valentías. Y creemos que somos eso. Y en cierto modo sí lo somos, pero no lo somos totalmente. No lo somos totalmente, ¿por qué? Porque en realidad somos mucho más que eso. ¿Y saben una cosa? Recién leí ahí que me contaban que soñaba con su mamá. Bueno, quien muere es la personalidad, el observador que somos, que algunas personas le llaman alma, que podemos llamarle alma, y al otro que nos conecta con lo espiritual superior, podemos llamarle espíritu si queremos. Y ustedes saben que lo que muere es la personalidad, pero eso otro
que somos el observador no muere. Y esa es la labor del esoterista, la labor del místico, la labor de aquel que transita el camino espiritual, pero es la labor de todo ser humano, hacer el contacto, su personalidad, con esa parte que no muere, con esa parte inmortal. Qué interesante. Y gracias a que tenemos esa parte, nosotros podemos conectarnos con otros espíritus, que son los espíritus que están del otro lado del velo, como nuestros seres queridos. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Entonces, están esos sueños de la personalidad, que es del dominio del psicólogo, los sueños del observador, que es el dominio del esoterista, el simbolista, aquel que practica el símbolo, porque es sumamente simbólico. Y están las revelaciones y las premoniciones que envía ese otro espíritu que está al lado del observador. Esa tercera entidad, ese tercer personaje que somos, envía, porque él está conectado a todo lo que existe. Y nuestra línea del destino, si bien la vamos viviendo a medida que vamos transitando, en realidad nuestra línea del destino ya ha sido canalizada por ese espíritu que somos nosotros, se lo ha pasado al observador que también somos nosotros y luego lo experimenta la personalidad que también somos nosotros. Entonces fíjense qué interesante, qué interesante. Sueña el soñador, tiene contacto simbólico, una especie de sueño, para decirlo de alguna manera, el observador, pero hay otro maravilloso que es el contacto con el mundo superior que viene a través de ese espíritu. Entonces, ahí tenemos el contacto de tres partes de nosotros mismos. Y a veces se nos transmiten revelaciones, a veces se nos transmiten premoniciones, y a veces suceden cosas que la gente le llama déjà vu. Y les debe haber pasado en algún momento. Les debe haber pasado. Les debe haber pasado que ustedes dijeron, ay, me parece que esto yo ya lo viví. Me parece que por acá yo pasé. Esto yo ya lo viví. Yo sé lo que le voy a decir a esta persona y sé lo que esta persona va a decir. Esto ya lo viví. Esto ya lo experimenté. Este lugar ya lo conozco. Y hay varias explicaciones. Alguno podría decir, bueno, en realidad es porque son vidas pasadas, cosas que ya las vivimos. Pero recuerden lo que les acabo de decir. Tiene una explicación. ¿Por qué? Porque este espíritu que está conectado con todo, que también somos nosotros, esa línea del destino ya la trajo. Se la pasó al observador, el observador la vivenció y se la pasa a quien la va a experimentar en la materia, que es la personalidad. Entonces, cuando la personalidad se enfrenta a eso, dice, esto yo ya lo viví. Claro, ¿por qué? Porque en ese momento está haciendo contacto con su observador. Y el observador ya lo vivió, ya lo experimentó. Y esa es la maravilla. Voy a leer aquí que me escriben, al nacer una vez masculina, me llamaba por mi nombre y me decía, vamos, vamos. Y cuando le pregunto a mi madre, la atendió una doctora y practicante que había huelgas, ningún hombre. Bueno, también tengo que decirles que en los sueños, sucede mucho en los sueños, pasa que experimentamos contactos con lo que son vidas pasadas. Y esas vidas pasadas que nosotros vivimos en tiempos anteriores, se manifiestan a veces en sueños. Sí. Y lo interesantísimo de esto es que cuando nosotros experimentamos todo este tipo de cosas, saben que a veces creemos que es un sueño, a veces creemos que simplemente estamos soñando y sin embargo nos están mostrando que
es parte de una vida anterior. Y les tengo que contar algo y confesar verdaderamente algo. Yo hace muchos años que estoy en este camino, hace más de 30 años que estoy en este camino y realmente no me convencía mucho el tema de las vidas pasadas porque yo siempre he pensado, bueno, uno tiene que enfocarse aquí, ahora, no tanto en las vidas pasadas, pero por supuesto estoy abierta a todas las experiencias, ¿no? Hasta que un día sueño y me muestren una vida pasada. A partir de ese momento dije, opa, verdaderamente esto es cierto. Muy extraño, todo muy extraño. Y a veces soñamos, creemos que estamos experimentando un sueño simbólico o algo que tiene que ver con la personalidad o un mensaje, una revelación. Y a veces tiene que ver con una vida pasada, cosas que no se resolvieron, cosas que venimos a resolver ahora. Lo que sí pude experimentar varias veces es que las herramientas que nosotros ganamos, las estrategias que nosotros ganamos en vidas anteriores, ahora las aplicamos con cierta facilidad aquí. Qué interesante. Miren si no es fascinante. Miren si esto de ser humanos no es increíble. Por eso muchas veces cuando a veces me escriben y me cuentan de que bueno, que estuvieron al borde del suicidio, yo siempre les digo lo mismo, eso no puede ser una opción. No puede ser una opción, no puede ser una opción. Miren, observen, como decía Facundo Cabral, no estás aburrido de esta vida, estás distraído de la vida que te rodea. Esto es verdaderamente increíble. Si aprendemos a quitarle el misterio, a ver lo que hay detrás del velo, hay mucho más que simplemente lo que nosotros hacemos en el diario vivir. Hay un mundo misterioso, que ni siquiera hablemos del mundo misterioso externo, que es sumamente misterioso, que eso da para hablar en varios vivos. Los misterios del mar, de la flora, que lo vamos a ir hablando. Los misterios femeninos, masculinos. Pero hay misterios increíbles que son los misterios internos. Y esos misterios internos nos llevan a conocer cosas que superan la ciencia ficción, totalmente superan la ciencia ficción. Y el tema de los sueños es uno de esos. Supera la ciencia ficción. Y a veces sucede que la gente se queda un poco triste porque dice, no soñé o no estoy soñando, o qué es lo que me pasa. Bueno, hay una fórmula hay varias, les voy a contar dos en realidad, vamos a ser generosos, les voy a contar dos fórmulas para poder recordar los sueños. Bueno, una requiere que estemos atentos durante todo el día. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente nos vamos a pellizcar en la mano y vamos a decir, ¿estoy despierto o estoy dormido? Y nos pellizcamos en la mano. ¿Estoy despierto o estoy dormido? Y nos pellizcamos en la mano. Durante el día, en varias horas del día que nosotros recordemos eso. Si nosotros lo hacemos varios días, eso va a quedar como un aprendizaje. Y ese aprendizaje, luego, en la noche, va a llegar un momento en que vamos a estar soñando y nos vamos a pellizcar y vamos a decir, ¿estoy despierto o estoy dormido? Y no vamos a sentir la mano. En ese momento, ahí vamos a decir, ah, caramba, estoy dormido. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Despierto dentro del sueño, teniendo un sueño lúcido. Maravilloso, teniendo un sueño lúcido uno puede cambiar el sueño, puede hacer cosas increíbles. Les recomiendo una película, si la pueden ver, que si no me equivoco se llama Dulces Sueños con Danny DeVito. Muy interesante, ahí habla muchísimo sobre los sueños lúcidos, la capacidad de la creación de sueños lúcidos. Esa es una fórmula para poder tener sueños lúcidos y adentrarnos en este mundo fantástico que tenemos en nuestro interior. Pero también hay otra fórmula que es un poco más incómoda, si se quiere, que es tomar bastante agua antes de irnos a dormir. Si tomamos bastante agua antes de irnos a dormir, nos vamos a despertar seguramente a la mitad de la noche, con ganas de ir al baño. Cuando nos despertamos con ganas de ir al baño a la mitad de la noche, seguramente estamos en ese mismísimo momento viviendo un sueño. Y no digo soñando, digo viviendo, porque lo vivimos.
Todos aquellos que han experimentado pesadillas o sueños fantásticos saben que lo vivimos. No simplemente queda como, hay una imaginación de mi cabeza. No, está viviéndolo. Lo vivimos. Entonces, si nos despertamos ahí, va a ser impresionante porque nos vamos a acordar del sueño. Y antes de ir al baño, tenemos que tener una libretita con una lapicerita ahí o un lápiz, inmediatamente anotar. No importa si es poquito o es mucho lo que nosotros podemos anotar. O de repente nos acordamos de un color, de una imagen, de alguna cosa, no importa. ¿Por qué? Porque lo que importa es el acto de esto me interesa, voy y anoto. Porque entonces, cuanto más nosotros le digamos a nuestra mente que nos interesa, más énfasis va a poner en eso. No recordamos los sueños porque en realidad para nuestra mente, nosotros, es como si le transmitiéramos un mensaje de, no me interesa, eso es una cosa de locos. Como siempre, normalmente la gente me dice, cuando me va a contar sus sueños para que se lo analice, me dice, ¿he tenido un sueño tan loco? Y yo siempre les digo lo mismo. Lo que pasa es que nosotros manifestamos una lógica ilógica en nuestros sueños. Nuestros sueños, nuestro mundo onírico manifiesta una lógica ilógica. ¿Y qué significa esa lógica ilógica? Bueno, significa que lo que es lógico aquí, donde, por ejemplo, esto está acá, esto está acá, esto está acá, en un orden determinado, o voy caminando y no hay un precipicio, o no hay unas escaleras que lleven para lugares inhóspitos. Bueno, la lógica que se mueve en nuestro mundo onírico es una lógica ilógica, así que nosotros podemos analizar, como les decía, el sueño de la personalidad con la lógica, con lo psicológico, con nuestra psicología. Podemos analizarlo y entender, bueno, soñó esto, el otro, porque en realidad tiene problemas con su mamá, problemas con su papá o le está sucediendo tal o cual cosa. Pero cuando nosotros queremos analizar los sueños del observador, o los mensajes que recibe el observador de ese espíritu que está conectado con todo y que luego le pasa a la personalidad, ahí hay mucho símbolo. Es imposible analizarlo desde lo lógico y lo psicológico porque nos quedamos cortos. Me dicen acá, aprendí a pedir recordar mis sueños así de simple. Sí, principio recordaba poco, pero pidiéndolo varias veces, voy relidiando cada vez más. Qué lindo, qué lindo. Sí, eso es importante. Tiene que darle importancia a ese mundo porque es nuestro mundo secreto. El mundo de los sueños es nuestro mundo secreto, es nuestro mundo fantástico. Es en el mundo donde todo es posible. Y es en el mundo donde la materia y el espíritu se unen, es el mundo donde lo posible y lo imposible se unen, es el mundo donde nos unimos también con otro tipo de seres y quizás también ahí es un problema. Por eso tienen que tener presente esto. Cuando nosotros vamos a ir a dormir, nunca, jamás vayan a acostarse enojados, nunca. Nunca se pueden acostar ni con ira, ni con enojo, ni con malos pensamientos, ni hacia ustedes ni hacia los demás. Quédense un rato mirando YouTube, Instagram, cosas graciosas, cosas que los hagan reír, que los saquen de eso, cosas que les distraigan la mente. Y cuando la mente esté distraída de todas esas oscuridades, entonces recién vayan a la cama. ¿Por qué? Porque nuestro pensamiento inmediatamente se conecta con el astral. Y si nosotros estamos con un pensamiento negativo y nos vamos a acostar, inmediatamente nos conectamos con el astral inferior. Y en el astral inferior están todos los muchachos y muchachas que estuvimos hablando en el vivo del domingo pasado, como los íncubos y los súcubos. Cosas que son peligrosísimas para nosotros porque verdaderamente causan mucho daño a nivel energético.
luego de ese vivo, he recibido unos cuantos mensajes de experiencias de tanto hombres como mujeres, de haber experimentado esos encuentros con íncubos y súcubos. Por eso tenemos que tratar de acostarnos en la noche de la mejor manera posible para no atraer ese tipo de entidades, para que esas entidades no tengan nada que ver con nuestro sueño. Si nos acostamos con una mente positiva, si nos acostamos con una mente que nos trae hacia la alegría o por lo menos la distracción, entonces lo que va a suceder es que nosotros vamos a irnos a los planos superiores del astral y ahí está muchísimo mejor para nosotros, ahí tenemos sueños mucho mejores. Entonces, tenemos sueños de la personalidad, tenemos sueños del observador, que son sueños simbólicos o sueños místicos, si se quiere, y tenemos las revelaciones, porque no podemos decir sueños en realidad, porque se le dice sueños a veces, pero en realidad son revelaciones de ese espíritu que también somos nosotros. Entonces, fíjense qué interesante que cuando el ser humano se acuesta a dormir, el mundo interno se hace más visible de lo que normalmente era. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros creemos que vivimos, como les decía, creemos que vivimos en realidad las horas que estamos despiertos y sin embargo no es así. Nosotros vivimos las 24 horas. Bueno, estos sueños que tiene nuestra personalidad le ayudan a la personalidad a que pueda entenderse, comprenderse, le ayudan a que pueda tener una mejor calidad de vida. Pero los sueños que tiene el observador que está en nosotros, que capaz que les resulta un poco más cómodo y comprensible si les digo alma, esos sueños o esas revelaciones que recibe del espíritu nos sirven a nosotros para entender cómo está nuestro mundo interno. ¿De qué va nuestro mundo interno? No el mundo interno de la personalidad, que es muy obvio, porque nuestra personalidad es muy obvia, con esos sueños que tiene es muy obvia. El problema que surge en realidad es que cuando nos despertamos, nosotros tenemos un relajete dentro de nuestra cabeza tremendo. ¿Pero por qué? Porque en realidad se une la revelación del espíritu que le da al observador. El observador recibe esa revelación, el observador tiene a su vez su propio proceso, porque es como un puente entre un mundo y otro, tiene su propio proceso y se lo envía a la personalidad para que la personalidad sepa. Para que cuando se despierte, porque de eso se trata el juego, cuando se despierte entonces, sepa. El problema es que cuando la persona se despierta, ¿por qué dice tuvo un sueño más loco? ¿Por qué? Porque por una parte tiene los sueños de la personalidad y por la otra parte tiene los sueños del observador. Y es ahí, entre esos sueños de la personalidad, los sueños del observador o las revelaciones que recibe el observador desde el espíritu, es ahí donde se nos hace el problema de poder discernir, bueno, esto en realidad, esto es del observador y esto otro es del espíritu. Y ahí es donde está la sabiduría. Ahí es donde aplica el conocimiento de entender esto es de mi personalidad y esto es de mi mundo interno. Porque siempre se comunica con nosotros. Por eso hay que entender una cosa. Lo espiritual no es para unos pocos. Lo espiritual no es simplemente algo que agarro como tabla de salvación porque, bueno, me siento traicionado por el mundo, no sé qué hacer, entonces me agarro a lo espiritual porque entonces eso, no, es mucho más que eso. Eso es nuestra herencia como seres humanos. Somos mucho más grandes de lo que nosotros creemos. He ahí, pero nuestra grandeza es interna y hay que descubrirla. Y a veces cuesta, yo soy consciente que cuesta, por eso siempre normalmente se dice, bueno, tienes que mirar hacia adentro, mira hacia tu interior, obsérvate hacia adentro, mira hacia tu interior, busca en tu interior. Y cuando la gente empieza el camino espiritual, me dice, ¿y qué es lo que tengo que buscar en mi interior? Y uno puede decirle a ti mismo, búscate a ti mismo. ¿Y cómo hace una persona
que recién inicia el camino. Buscarse a sí mismo si ni siquiera sabe lo que está buscando. ¿Cómo sabe? Es que a veces cuando hace años que transitamos este sendero nos olvidamos de cuando empezamos nuestros primeros pasos, que buscábamos algo y no sabíamos qué era lo que buscábamos, que sabíamos que queríamos encontrar algo pero no sabíamos qué. Bueno, cuando hablamos de encontrarnos a nosotros mismos, que parece una quimera, parece algo imposible, algo rarísimo, en realidad es más fácil de lo que ustedes piensan. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros no nos hemos perdido nunca. Nunca nos perdimos. Por más que estemos totalmente idos hacia el mundo, totalmente compenetrados con el mundo. Nunca nos hemos ido, siempre hemos estado con nosotros mismos. Y les tengo que decir algo. El alma o el observador que viene y encarna en este avatar biológico que tenemos todos, hace muy bien su misión. Vino con una misión y hace su misión y vino a hacer lo que vino a hacer. Por ejemplo, les cuento, bueno, vamos a saludar aquí de Perú, qué lindo Perú, bienvenido Perú, bienvenido. Miren qué interesante. A veces la gente me dice, yo quiero realizar mi misión de vida, yo no sé si estoy realizando mi misión de vida, estaré realizando mi misión de vida. Bueno, queridos todos y queridas todas, les tengo que decir algo, vamos a levantar el velo. Todos estamos realizando nuestra misión de vida, así sea el más maléfico sobre la tierra, está realizando su misión de vida. Y uno puede decir, ¿cómo puede ser que esté realizando mi misión de vida si de repente no estoy haciendo algo espiritual? Bueno, la naturaleza, como les decía hoy, natura no facie saltus, la naturaleza no hace saltos, la naturaleza es muy sabia. Cuando un alma encarna en un cuerpo, inmediatamente viene a cumplir lo que vino a hacer. Por ejemplo, hay 3 caminos posibles: el camino del maestro, el camino del sanador o el camino del puente. 3 senderos posibles para transitar en nuestra maravillosa y espectacular humanidad. 3 senderos posibles. Entre esos 3 senderos posibles estamos todos. O vinimos a sanar, o vinimos a enseñar, o vinimos a ser puente. Les voy a explicar un poquito qué es esto de ser puente porque lo demás se entiende. ¿Qué es ser puente? Bueno, ser puente es tener la capacidad de unir una persona con otra. De repente une una persona con otra y le cambia la vida. Por ejemplo, muchos de las almas que vinieron a ser puente están en marketing. Están en marketing. Y uno dice, bueno, pero ¿una alma cumpliendo su misión de vida haciendo marketing? Sí, porque el alma vino a cumplir su misión de vida. Esa es su misión de vida, ser puente, unir. Si la persona quiere realizar su misión de vida en todo honor y toda gloria, bueno, entonces tendrá que elevar ese estatus y en lugar de simplemente hacer marketing para conectar una empresa con los clientes, entonces va a conectar personas con calidad de vida, personas con su mundo interno, va a ayudar a que tanto maestros como sanadores puedan encontrarse con sus alumnos, ayudándolos en todo ese tránsito del marketing. Nuestra alma es muy sabia, sumamente sabia, así que ella vino a realizar lo que tiene que realizar, no tiene tiempo que perder. Así que todos estamos realizando nuestra misión de vida. Ahora, el problema no es si estamos realizando o no estamos realizando nuestra misión de vida. El problema es, hay alguien que posiblemente no la esté realizando. Y se lo voy a explicar. ¿Por qué? Porque si nuestra alma o nuestro observador está realizando la misión de vida, nuestra personalidad está totalmente sumida en esa misión de vida. Por ejemplo, si vino a ser puente y está haciendo marketing, la personalidad es totalmente sumida en el marketing. Y puede encantarle lo que hace, le puede gustar mucho, pero normalmente la personalidad se pierde. Y es aquí donde está el quid de la cuestión. Hay una frase muy interesante que dice, que la deben haber escuchado, que dice, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Bueno,
No estoy de acuerdo con esa frase. Y les voy a decir por qué. Porque en realidad no somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Somos seres humanos viviendo experiencias espirituales y también humanas. Porque si no, queda nuestra espiritualidad como lo más importante. Y nuestra espiritualidad es muy importante. Pero nuestra humanidad también. ¿Por qué? Porque como dice Hermes en su tabla esmeralda, todo el poder está en ti cuando estás en tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el poder está en nosotros cuando estamos encarnados. Cuando estamos encarnados. Ahí movemos el mundo superior, el mundo inferior. Por eso los espíritus oscuros nos buscan tanto. Y somos tan interesantes para ellos y por eso tanto quieren conversar y hablar, que a todos les hablan. Ya hablaremos en otro vivo sobre esos temas, tenemos bastante para conversar. Pero cuando nosotros empezamos a entrar en ese mundo fantástico de los sueños y a darle importancia a ese mundo de los sueños, se empieza a hacer el equilibrio entre ese observador y nuestra personalidad. ¿Y cuál es la misión de la personalidad? Disfrutar, vivir, experimentar este mundo, este maravilloso e increíble mundo, peligroso a veces, porque la naturaleza es hermosa, sí, pero también puede ser muy peligrosa. Experimentar, vivir, disfrutar, vivir simplemente algo normal, algo simple, disfrutar de las cosas pequeñas, de un cafecito si nos gusta el cafecito, de un tecito, de mirar algo que nos guste. Disfrutar de las cosas, de nuestra humanidad. Disfrutar, simplemente eso. Y entender que lo espiritual forma parte de nuestra humanidad. Y es una parte importantísima y es también lo que nos da la calidad de vida. Entonces no se preocupen si están realizando sí o no su misión de vida, porque todos la están realizando. Ahora no pierdan su humanidad en el camino, porque sin humanidad no hay oportunidad de encontrar a Dios. Acuérdense lo que les decía recién, como dice Hermes Trismegisto, todo el poder está en ti cuando estás en tierra. Por eso cuesta tanto el contacto con lo espiritual de repente y el alcanzar nuestras capacidades psíquicas, espirituales, porque el ser humano es muy poderoso, verdaderamente lo es muy poderoso. Y por eso hay tantas distracciones, siempre piensen eso. ¿A quién le interesa que estemos totalmente distraídos? Distraídos. No me refiero disfrutando de nuestra humanidad dentro de los límites, obviamente, de los límites de la salud, sobre todo, ¿no? ¿A quién le sirve que estemos totalmente distraídos, pero tristes, mal? No esto que yo les decía, disfrutar de nuestra humanidad y al mismo tiempo realizar nuestra misión de vida, que la está realizando nuestra alma. ¿A quién le sirve? Le sirve a los muchachos del mundo oscuro que no quieren que uno saque todo su poder. Interesante, ¿no? Es muy, muy, muy interesante. Y en los sueños se manifiestan muchas cosas. Por eso les decía, cuando nosotros soñamos con seres que podríamos decir demoníacos o seres angélicos, porque también hay un mundo increíble, increíble, increíble. Hay seres complejísimos que los vemos en sueños, como los íncubos, los súcubos, larvas y seres muy complejos, incluso en el bajo astral, seres como bicharracos que nosotros vemos acá, como las arañas, cucarachas, también se manifiestan seres en el bajo astral con esas formas. Pero también hay otros seres increíbles, increíbles como los ángeles. Los ángeles, esos son verdaderamente increíbles, que no tiene nada que ver como nos han mostrado.
esos seres con alitas. Saben que tuve una experiencia muy linda hace mucho tiempo con ángeles, sobre todo un arcángel, y era realmente maravilloso. ¿Saben cómo era? Era un adolescente, delgadito, de una estatura 1,70, delgado, todo vestido de blanco y con un maravilloso olor a limpio. Maravilloso olor a limpio. Y esa noche vino a darme un mensaje. Entonces fíjense qué increíble ese mundo de los sueños. Es verdaderamente increíble. Y saben que cuando se sueña que estamos, por ejemplo, en el baño, haciendo nuestras necesidades, ese es un sueño muy común. Bueno, ahí, ¿qué está mostrando la psique? Que la persona está en un proceso de purificación. Está en un proceso de purificación, está purificando. Y siempre pasa lo mismo, la persona está en el baño y no puede hacer tranquilas sus necesidades porque hay gente que viene, que la mira, que le habla, lo he escuchado varias veces eso. Y eso es porque en realidad hay fuerzas dentro de nuestro mundo inconsciente que siempre están de alguna manera intentando que la conciencia no logre su evolución, porque nuestra personalidad tiene que cuidar de nuestra supervivencia y nuestra personalidad tiene un cierto combate con ese observador, porque en realidad ese observador saca del status quo a nuestra personalidad, le hace el jaque mate. Nuestra personalidad lo que quiere es que el ser humano se mantenga de la misma manera que está. Quizá no está bien, pero que se mantenga de la misma manera que está. ¿Por qué? Porque en realidad quiere hacer el menor esfuerzo, Entonces, quiere que se mantenga así. Pero ese observador busca hacer contacto con la personalidad para que la persona asuma esas dos entidades que están dentro de ella, de él también, para que verdaderamente se forme esa trinidad, ese somos tres que les contaba hoy al inicio. Entonces muchas veces sucede que hay como una suerte de batalla en nuestro interior donde uno quiere transmitir un conocimiento y el otro no lo quiere aceptar. Tenemos sueños que soñamos con nuestros seres queridos, que han fallecido. Y bueno, a veces la gente pregunta, estaba más joven o estaba como estaba antes y me dijo tal o cual cosa. Lo que pasa es que en el mundo onírico, en los mundos, el mundo de los vivos y el mundo de los muertos deja de tener su frontera y ahí nos unimos y vienen siempre a darnos un mensaje, a decirnos algo, a colaborar con algo que nos está sucediendo a través de una palabra, a través de un conocimiento. Por eso es importante que prestemos atención a todo ese mundo. Pero también está lo que normalmente la gente dice, las premoniciones. Recuerden que si somos tres, la personalidad, el observador y aparte tenemos ese espíritu que está conectado con todo, bueno, se nos envía también mensajes para que sepamos cosas que pueden peligrar nuestra existencia y entonces ahí tenemos esas premoniciones. Me cuenta acá, Gutiérrez me dice, exacto, hasta con mascotas también, es cierto, es cierto. Es que, y esto es interesantísimo. Uno puede decir, bueno, la muerte no existe, pero todos hemos experimentado de una manera u otra el fallecimiento de alguien querido o de alguna mascota. Bueno, en realidad lo que muere, como hablábamos hoy, lo que muere es la personalidad. La personalidad. ¿Y de qué se trata toda la espiritualidad si la personalidad va a morir? Bueno, en realidad toda la espiritualidad se trata de rescatar a la personalidad, de que ese observador que es inmortal, porque está conectado con el espíritu y con todo lo que existe, pueda rescatar a la personalidad. ¿Y cómo la rescata? A través de la unión con la personalidad, uniéndose con la personalidad. Que la personalidad suma esa trinidad interna. Entonces, cuando nosotros tenemos
sueños es la oportunidad que tenemos que nuestro mundo material se una con nuestro mundo espiritual y entonces esa unificación de materia y espíritu surja la magia, surja la verdadera magia, esa magia que hace que todo sea posible. Porque ¿de qué se trata esto? Se trata de tener una mejor calidad de vida, de que podamos disfrutar de nuestra humanidad y disfrutar de nuestra espiritualidad, sin lugar a ninguna duda. Bien, dice, y cuando soñamos con agua tipo mar, interesante, interesante. Miren, el mar, diferentes cosas. El mar está representando nuestro inconsciente, es todo el mundo de nuestro inconsciente, pero también puede ser que sea lo que le pasó. Sucede que a veces soñamos con una suerte de tsunami, una gran ola que viene, que quiere arrasar con todo. Bueno, eso tiene que ver con una purificación interna profunda, porque nuestra psique lo que identifica como purificación es todo aquello que ocurre también como desastre natural en este mundo. Utiliza cosas conocidas de este mundo para enviarnos un mensaje. Por eso, todo lo que ustedes reciban en sueños, aunque les parezca que son cosas locas o que no la entienden, su psique le está enviando con sus propias imágenes y sus propios conceptos para que ustedes lo puedan entender. Entonces, cuando nosotros soñamos con mar, depende. Si el mar está calmo, nos está hablando de un inconsciente que está calmo. Si el mar está embravecido, nos está hablando de conflictos. Si vemos ese tsunami, nos está hablando de purificación. Porque ¿saben lo interesante que ocurre? Y esto, bueno, lo he aprendido con todo el bagaje alquímico que he adquirido durante todos estos años. En realidad, el alquimista dice que tenemos una tierra filosófica, un mar hermético, un aire también hermético. Y es cierto, nosotros tenemos una tierra filosófica. Nuestra tierra filosófica es nuestro inconsciente. Y también ese mar hermético tiene que ver con nuestro mundo inconsciente, porque imaginen esto, dentro de nosotros hay territorios, así como hay en el mundo. Por eso siempre se dice como es afuera es adentro, porque así como existen territorios en el mundo, dentro nuestro también existen territorios internos. Hay territorios que son conocidos por nosotros, que son los que transitamos, con nuestra personalidad los transitamos, pero hay territorios que son desconocidos. Y esos territorios desconocidos siempre soñamos de la misma manera, que estamos en el aeropuerto o vamos a abordar un avión y a veces nos pasa que perdimos el pasaporte, no encontramos el pasaporte y estamos, bueno, ¿qué nos está mostrando ahí? O que estamos caminando la noche o que estamos caminando por lugares desconocidos. Nos está contando que hubo un proceso de sanación a la persona y que la persona empezó a transitar por territorios desconocidos dentro de su psique, porque el mundo interno es riquísimo. Tenemos un mundo interno como seres humanos que es verdaderamente riquísimo, pero no va a utilizar nada totalmente extraño que nosotros no conozcamos. Entonces, me dicen acá, nuestro cerebro solo usa un menor porcentaje de su capacidad. Exactamente, imagínense si utilizáramos toda esa capacidad. Utilizáramos toda esa capacidad, seríamos muchísimo más grandes de lo que somos. Me dice acá, yo soñé que mi papá moría, 2 meses después sucedió. El día que lo soñé, cuando desperté, supe que era real, que iba a pasar y así fue increíble. Sí, es increíble. Es increíble, fíjense lo que hablábamos recién, nuestra humanidad. Fíjate qué interesante. Hay ese espíritu que está viendo el futuro, porque ese espíritu que está conectado con todo, esa tercer parte nuestra que está conectada con todo, le transmite a tu observador ese mensaje, porque es un mensaje importante. ¿Y por qué le transmitió ese mensaje importante? Para preparar a tu personalidad. Sí, le transmite un mensaje que puede ser un choque muy grande a la personalidad momentos antes, días antes, meses antes, para que la personalidad se vaya de alguna manera, lo vaya procesando y preparándose. Entonces, fíjense qué interesante. Miren cómo tenemos en realidad como seres humanos la capacidad de ver el futuro inmediato, tenemos la capacidad de recibir esas revelaciones, porque también revelaciones recibimos.
tenemos la capacidad de conectar con mundos demoníacos, pero también con mundos angélicos, tenemos la capacidad también de ver esos sueños de la personalidad, entender qué es lo que nos sucede como seres humanos. Díganme si no es increíble, ¿eh? Verdaderamente somos increíbles. Por eso les decía hace un ratito, yo soy fan en realidad de todo, de nuestra humanidad, porque verdaderamente es increíble. A lo largo de todos estos años he analizado muchos sueños de muchos alumnos y me he dado cuenta que hay como un hilo conductor que nos une a todos. Y eso es lo maravilloso. Ahí es cuando uno dice, todos somos uno, puede quedar como un cliché de la nueva era, puede quedar como algo místico, esotérico, ¿no? El todos somos uno. Pero en realidad es cierto, todos somos uno. Yo lo he comprobado con todos estos análisis de sueño. Todos somos uno. Hay un hilo conductor. Cuando la persona está empezando, por ejemplo, cuando empezamos a estudiar alquimia, cuando empezamos los cursos de alquimia, ahí empiezan los aprendices y tienen sueños muy característicos, como les decía, que van al baño o que se están bañando o que están en un basurero y tienen que rescatar a alguien. Bueno, todos esos sueños son iguales para todos, incluso he sabido de gente también que sin estar estudiando alquimia también tiene este tipo de sueños y también de alguna manera empezó su proceso de purificación, su proceso alquímico interno. Qué interesante, ¿no? Fíjense cómo en realidad hay un hilo conductor, eso que llamaba Jung, llamaba el inconsciente colectivo, esa gran mente que nos nuclea a todos, ¿eh? Qué interesante. Me dice acá Norma, ¿y has conocido casos de sueños compartidos? Ah, sí. Pasa en algunas tribus de Ecuador. Ah, sí, es cierto, sí. Bueno, claro que sí. Lo que pasa es que las tribus poseen una purificación de mente y le dan a ellos, tienen una espiritualidad muy tangible, muy conectada con su personalidad, que de eso se trata. El problema es que nosotros, seres modernos, con todas nuestras distracciones, nos desconectamos de todo ese mundo. Las tribus tienen ese contacto con su espiritualidad, lo hacen mucho más vivencial. Sí, sin lugar a dudas, sí. Lo he visto también, por ejemplo, en matrimonios o parejas que duermen juntos. Me decía un día una alumna que estaba preocupada porque ella no soñaba. Y sin embargo, miren qué interesante, sin embargo, su esposo soñaba. Y cuando me contaba los sueños de su esposo, era su propio proceso, era su proceso espiritual que lo soñaba su esposo. Bueno, quiere decir que ella de alguna manera tenía un bloqueo por cosas que le estaban sucediendo en su interior y entonces su psique consideraba que no estaba lista para esa información, entonces no quería hacer contacto con ese mundo interno hasta no resolver otros temitas, pero su esposo en su inocencia e ignorancia de todo ese mundo espiritual que ella estaba viviendo, pudo captar todas esos sueños y se los transmitió a ella y bueno, y ahí pasó bastante tiempo hasta que ella pudo soñar y él soñaba por ella. Interesantísimo, ¿eh? Me dicen acá, cuando sueñas que te puedes transformar en diferentes estados de la materia como líquido sólido, imagínate, mira lo que nos dice aquí, nos dice Dulce Usagi. Fíjate, Dulce, qué interesante esto. Fíjate, qué interesante esto. Ahí cuando te muestra, vives, porque ya no podemos decir sueños, porque si dijéramos sueño estaríamos incluso faltando a la verdad. Ahí estás viviendo, experimentando. ¿Por qué podemos cambiar de forma de materia? Porque ahí ya no somos materia. Ya no estamos condicionados por la materia. Y en ese observador, cuando tenemos la conciencia del observador, todo es posible, todo es posible. Miren qué interesante. La gente muchas veces habla también, cuando me cuenta los sueños, que vuela y que experimenta cosas fantásticas. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta qué increíble este mundo de los sueños? Por eso préstenle atención a nuestro mundo interno. Me dicen acá, a ver,
Me dice, soñé muy vívida que me estaban operando y el médico me explicaba todo y yo lo escuchaba claramente. Pasó el tiempo y repentinamente fui operada y de pronto recordé el sueño y fue tal cual. Así es. Por eso lo que les decía recién, cuando me decían me contaban que su papá había fallecido, perdón, que había soñado su papá había fallecido y que luego pasó. Fíjate que esto también de alguna manera, el ser operado es un trauma, de alguna manera porque se experimenta una apertura en el cuerpo, o sea, eso puede ser un trauma para la personalidad. Entonces, nuestro observador, nuestra alma, la parte más sutil nuestra, sin ser esa parte sutilísima que está conectada con todo, nuestra parte sutil hace una suerte de protección hacia la personalidad, entonces le envía ese futuro próximo, se lo envía a la personalidad, la personalidad lo experimenta como un simple sueño, pero en realidad lo está procesando, lo procesa para que cuando lo experimente no sea tan traumático. Bien, bien. A ver qué me cuentan acá. Dice, mi hermano más chico y yo hemos tenido 2 o 3 sueños compartidos. Ay, qué interesante. Relacionados a seres queridos que ya no están. O me ha pasado de estar pasando por procesos muy fuertes y coincidir con él en el sueño. Ah, qué lindo contacto que tienes con tu hermano. Sí, 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 sí. Eso es bien interesante. Como dice Martín Fierro, los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Sí, hay que recuperar eso tan hermoso, el contacto con nuestros hermanos, con nuestra familia, ¿no? Esas cosas no hay que perder porque la familia es muy importante, los hermanos son muy importantes. Por eso, cuando se tiene ese contacto, quiere decir que se tiene un contacto muy profundo para poder manifestar sueños similares con el hermano. Qué bueno, qué lindo, qué lindo. Dice, ¿qué significa cuando vuelas? Bueno, significa en realidad que ahí estás experimentando con tu cuerpo astral, porque nuestra personalidad está limitada y todos lo sabemos, vive nuestra materialidad. Sabemos que volar para nosotros no es posible salvo que lo hagamos en avión, parapente, etcétera, etcétera. Pero si no, para nosotros es imposible. Desde nuestra materialidad es imposible volar. Pero para nuestro observador o para el espíritu que está unido a nosotros, no lo es. No es imposible, no es imposible, porque para ellos no hay límites, como tampoco están los límites del espacio, así que pueden ir tanto al pasado como ir al futuro, pueden tanto volar como nos decían recién de materializarse en diferentes formas. No hay límites para eso y eso es lo fantástico. Por eso, miren qué interesante. Miren si no es interesante. Este mundo es increíble, verdaderamente. Los misterios que tiene la flora, la fauna, los animales, ¿no? Los misterios de la magia, de que está encerrado en todo eso. Pero también nuestro mundo onírico es increíble. Y lo interesante de esto es que cualquier buen mago, cualquier buen alquimista, cualquier buen esoterista, cualquier buen místico, tiene que tener buen contacto con el mundo onírico, tiene que tener buen contacto con sus sueños. Porque ahí la magia, la alquimia, el esoterismo y todo, ahí lo que hace es trae las fuerzas y los poderes de ese observador que está dentro de nosotros. Por eso cuando se dice, hay que hacer contacto contigo mismo, busca dentro de ti, busca dentro de ti. Bueno, la pregunta sería cuando nos dicen eso, ¿y qué es lo que tengo que buscar dentro de mí? El observador que tú eres, el observador que tú eres, esa parte sutilísima que está dentro de ti, que la puedes ver y experimentar en los sueños. Por eso miren qué importante, ¿no? Qué importante el mundo de los sueños. Qué importante. Voy a ver acá dice, supe de una persona que soñó que su animal de poder era un lobo. Ah, qué interesante. A la mañana un hombre se presentó en su casa y le pidió, a ver qué dice, y le pidió, se presentó, espere. ¿Eh?
A la mañana un hombre se presentó en su casa y le pidió cuidar de un perro lobo porque iba a viajar y de alguna manera se materializó. Sí, el animal de poder también es otra cosa que todos tenemos. Y ese animal de poder muchas veces tiene que ver con el famoso observador que estábamos hablando hoy, cambia de forma. Perdón. Cuando se manifiesta como animal de poder, es porque en realidad se manifiesta como parte de la naturaleza esencial nuestra. Somos increíbles, como seres humanos somos increíbles. Me dice, Norma, ¿conoces de sueños parecidos, sueños y materializar al día siguiente, como lo de Jung y el escarabajo? Sí, conozco, sí. Lo que sucede es que nosotros no somos conscientes en realidad de muchas cosas que pasan, incluso no somos conscientes de cosas que hace nuestro mundo inconsciente, pero todo lo que nosotros vivimos ese día es porque ya lo estuvimos creando en el sueño. Sí, en la noche nosotros creamos el día. Nosotros lo creamos, lo que pasa es que no lo recordamos. El tema es crear un día a nuestra medida, tratar de que se materialice aquello que nosotros queremos que se materialice y que no se materialice aquello que nosotros no queremos que se materialice. Porque muchas veces nuestra mente, nuestra psique, hace de las suyas y construye el día. Lo interesante es, antes de acostarse a dormir, decir, quiero utilizar todos los poderes que poseo, los poderes conscientes y los poderes inconscientes para crear esta obra en mí. Durante la noche crearé el día de mañana y será así, 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 así. Experimentaré tal y cual cosa. Tal y cual cosa quiero que experimente. Iré a tal lugar y sucederá esto y tendré tal noticia y todo lo que nosotros queremos que sea. Ahí está el quid de la cuestión. Utilizar nuestra psique a nuestro favor, porque en realidad nuestro observador es el gran materializador y creador de la realidad. El problema es que nosotros dejamos que la realidad se construya acorde lo que va sucediendo en nuestro diario vivir, pero en realidad somos nosotros los que tenemos que crear nuestra realidad. Interesantísimo, ¿no? Bueno, tenemos que ir terminando porque ya tenemos un montón, hemos estado un montón conversando. Bueno, quiero dejarles como último esto para cada uno de ustedes. Recuerden que somos tres. Recuerden que somos tres. La personalidad, que es la que me está viendo ahora. El observador, que es el que sabe lo que yo estoy hablando. Y el espíritu, que está con ustedes y al mismo tiempo está unido con todo lo que existe. Esa grandeza que tenemos como seres humanos. Hay algunos, sí es cierto, que han perdido el camino, que están extraviados, que están viviendo cosas terribles como la guerra, por ejemplo. Y es triste verdaderamente que tantos hermanos en desgracia existan en el mundo. Pero también hay otros que hacen cosas maravillosas y grandes. Y de eso se trata este mundo, esta dualidad donde nos movemos todos, este blanco y negro donde nos movemos todos. Pero también entender que hay un mundo riquísimo dentro de cada uno de nosotros y nuestra labor requiere hacer contacto con ese mundo. Entonces, hoy, cuando se vayan a acostar, antes de estar totalmente entregado a Morfeo, piensen esto, como les dije, cierren los ojitos y digan, voy a utilizar todos los poderes que poseo, los poderes conscientes y los poderes inconscientes para crear esta obra en mí. Cuando me despierte el día de mañana, me despertaré contento, feliz. Estaré muy atento
estaré con mucha lucidez. Será un día donde todo funcionará de una manera fluida y tendré cada vez más una mejor calidad de vida. Que así sea, para todos, que así sea. Les mando un abrazo grande, que tengan una excelente noche y que pasen muy, muy, muy bien. Cuídense mucho. Nos vemos prontito, si Dios quiere.